Qué impactantes las imágenes que nos han llegado de Cuba a lo largo de toda la semana. Qué impresionantes esas imágenes de un apagón que durante 4 días enteros, escuchemos lo que estoy diciendo, durante 4 días enteros dejaron sin luz a la totalidad de la isla. Algo que yo no sé si ha pasado en la historia de Cuba y en la historia de algún otro país de América Latina sin que hubiera de por medio un huracán, porque el huracán en realidad llegó después, que fue el huracán Oscar, sin que hubiera una guerra, sin que hubiera ninguna situación por fuera del propio colapso de un sistema agotado desde hace demasiado tiempo. Vamos a tratar de entender primero los factores de corto plazo que explican la llegada a esa crisis, cómo Cuba llega puntualmente a esta crisis en la cual se termina quedando sin luz de esta forma. Los factores de corto plazo de los distintos elementos que tiene esta crisis, que es también una situación de colapso económico, de colapso demográfico, de colapso político, de todo punto de vista. Y vamos a también, como lo hacemos habitualmente, a tratar de reflexionar sobre aquellos factores de más largo plazo, esa historia un poquito más larga que nos ayuda a comprender cómo un país como Cuba, un país que era potencialmente de los más desarrollados, por lo menos del Caribe y de América Central, pero que desde antes de la revolución y desde antes de los comienzos de la revolución ya tenía indicadores sociales como por ejemplo la expectativa de vida que estaban entre los más altos de la región. ¿Cómo pudo ese país terminar hoy convertido en algo que se parece cada vez más a Haití, que nunca fue un país funcional por razones que no tienen nada que ver con la historia cubana? A ver, lo que un poco vimos en las imágenes de estas semanas, que fueron los apagones, que fueron esas imágenes de autos que recorrían La Habana por de noche, donde parecían escenas propias de una película de terror, porque no había una sola luz, porque lo que se veía era una ciudad derruida, con edificios a punto de derrumbarse, con basura acumulada en la calle, con personas caminando casi como si fueran zombies. Esas fueron las imágenes que se estuvieron viendo esta semana, pero que son testimonio de lo que está pasando en Cuba desde hace mucho tiempo. Y una realidad que, como suele ocurrir en la Cuba reciente, fue respondida de dos formas por parte del régimen. Primero, negando la gravedad de la situación. Segundo, reprimiendo y acusando a quienes estaban manifestando y a quienes se animaban a protestar porque se estaban quedando sin luz, porque no tenían comida, porque no podían ni siquiera alimentar a sus propios hijos. La respuesta fue acusarlos de borrachos y ponerlos presos a muchos de ellos, como vamos a estar viendo más adelante cuando nos metamos en el personaje de la semana, que es Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el líder hoy del régimen cubano, el dictador que está hoy al frente de esta Cuba que está atravesando la mayor crisis de su historia. A ver, la verdad es que si nosotros tratamos de comprender cómo llega Cuba justamente a esta parte, a esta situación en la que está hoy actualmente, tenemos que entender primero a nivel energético que Cuba se ha quedado sin electricidad, entre otras cosas porque, para que lo pongamos en números, la capacidad de generación de Cuba hoy a nivel eléctrico es de 1.400 megavatios diarios. 1.400 megavatios diarios. Y la demanda de electricidad de Cuba, dependiendo por supuesto del día y de la hora del día, puede llegar hasta los 2.000 y hasta los 3.000 megavatios. Es decir, que en determinados momentos lo que genera Cuba en términos de electricidad es la mitad de lo que demanda. Y aquí hay que tener en cuenta algo.
La demanda de electricidad de Cuba está muy por debajo de la de cualquier país normal, entre otras cosas porque la economía cubana es prácticamente inexistente, porque no hay industria, porque hay muy poco comercio, porque hay muy poco espacio de ocio, que son todas justamente actividades que demandan mucha electricidad, y eso en Cuba no existe, con lo cual la demanda cubana es muy inferior a la de cualquier país comparable, y sin embargo la generación están tan por debajo de eso. ¿Por qué esa generación, que como si fuera poco, entró en una situación de colapso y quedó desenganchado del sistema el viernes de la semana pasada, llevando a estos 4 días de apagones? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, básicamente aquí hay que ver la confluencia de dos factores. Por un lado, que desde hace mucho, mucho tiempo no hay inversión. No hay inversión significa que no se mantienen las redes de generación, distribución y transporte eléctrico, significa que no se invierte en usinas que puedan generar energía. Y el otro factor es que no está el insumo principal. Hoy las centrales termoeléctricas que existen en Cuba se nutren principalmente de combustible. Combustible que Cuba traía de Venezuela. Entonces, cuando nos ponemos a analizar la crisis cubana, tenemos que entender que es indisociable de la crisis venezolana. Y aquí quiero irme un poquitito a la historia y entender acá que Cuba, que tiene una economía que no funciona, la economía planificada, de planificación central, donde todo es regulado y controlado por el Estado, ya quedó probado que no funciona. Los países que mantenían ese modelo o bien colapsaron o bien hicieron reformas que abrieron el juego a la iniciativa privada, flexibilizaron un montón de controles que existían en el sistema y permitieron que un montón de actores pudieran invertir y pudieran hacer dinero como ocurre en cualquier país capitalista. Digo, ese es el modelo que siguió China, es el modelo que siguió Vietnam. Si nosotros queremos ver economías planificadas, centralizadas, como era la vieja Unión Soviética hoy, la verdad es que tenemos que hablar de Cuba y de Corea del Norte. Y paramos de contar. Entonces, el sistema cubano no funciona desde las bases, desde el origen. Ahora bien, durante 30 años, Cuba vivió de los subsidios que le daba la Unión Soviética. Cuba vivió de la energía que le daba la Unión Soviética, de los recursos que le daba la Unión Soviética, de lo que le compraba la Unión Soviética, aunque no tenía ninguna necesidad de comprárselo necesariamente, pero obviamente para la Unión Soviética era estratégico poder tener un aliado a 500 kilómetros de la costa de los Estados Unidos. Claro, Cuba entra en su primera gran crisis cuando la Unión Soviética se desintegra, colapsa y se queda entonces sin su patrón, podríamos decir, sin su mecenas, que era la Unión Soviética. Eso se conoce como el periodo especial, esos años durante la década del 90 en los cuales Cuba se tuvo que adaptar a esa situación, pero básicamente eran años en los que no había prácticamente nada y la población vivía en la miseria y se empezaron a dar los primeros pasos de un éxodo ya entonces realmente masivo de cubanos, la mayoría de ellos en balsa, yendo hacia los Estados Unidos. Ahora, esa situación, Cuba la supera a medias a través de dos mecanismos. Por un lado, hay un sector que flexibilizó, que es el del turismo. Permitió la instalación de grandes cadenas hoteleras, permitió que esas cadenas hoteleras pudieran funcionar con criterios capitalistas y permitió que tuvieran acceso a todos los bienes a los que no tenía acceso el resto de la comunidad. Eso obviamente permitió el ingreso de dólares genuinos, de turistas que venían de distintos puntos del mundo, que podían disfrutar de las playas y de las aguas del Caribe a precios en muchos casos bastante más módicos que el de otros destinos dentro del Caribe. Ahora, el gran salvavidas que tuvo Cuba es que consiguió un nuevo mecenas, consiguió otro estado del cual poder extraer recursos, y fue por supuesto la Venezuela de Hugo Chávez, con quien el régimen cubano desarrolló una relación simbiótica en la cual Cuba, o mejor dicho, Venezuela le suministraba a Cuba petróleo, recursos,
que le sacaba a los venezolanos para entregárselos a los cubanos o al régimen cubano. Y el gobierno de Cuba y el aparato de inteligencia y seguridad de Cuba le ofrecía al régimen venezolano, primero a Chávez, mucho más a Maduro después, el know-how, el conocimiento, la técnica, los recursos para poder desarrollar herramientas de control social y político que explican en parte que a pesar de la devastación sufrida por Venezuela, hoy el régimen siga al aire, siga en vivo, siga habiendo sobrevivido después de toda esta situación. Es decir, las técnicas de control político y social desarrolladas por Cuba son las mismas que aplicó el régimen venezolano. Así que fue un servicio importante el que le brindó Venezuela. Bueno, lo que hay que entender es que por un lado Venezuela ya no está en condiciones de ofrecer ese servicio, entonces ya no está disponible ese petróleo. Y los dólares que venían antes por turismo ya tampoco están disponibles en el mismo nivel que antes, sencillamente porque es cada vez más difícil ir a Cuba. La crisis empezó a generarse con la pandemia, que cortó el turismo en todo el mundo y dejó golpeadísima a Cuba desde ese punto de vista. Se extendió producto de cómo Cuba encaró y manejó la pandemia con niveles de aislamiento y cerrazón mucho mayores a los de otros países. Y lo que se produjo después es que como el desabastecimiento de todo empezó a afectar también al sector de turismo, donde los hoteles dejaron de tener ya incluso algunas comidas, algunos beneficios que habían tenido antes, lo que empezó a pasar es que muchos turistas dejaron de estar dispuestos a ir a Cuba. Entonces, esos rendimientos provenientes del turismo también mermaron de forma categórica en los últimos años. Si nosotros sumamos esos dos factores, empezamos a entender por qué Cuba se quedó sin energía, pero no solo por qué Cuba se quedó sin energía, sino por qué Cuba se empezó a quedar sin comida. Por primera vez en la historia, Cuba tuvo que apelar este año al programa de alimentos de la ONU porque no tenía ni leche en polvo para darle a los niños. Por primera vez en la historia empezaron a escasear de forma generalizada cuestiones básicas como el café, como el aceite, como el azúcar, en un país que por lo menos azúcar y café tenía. Por primera vez se vieron cosas como ministros de comercio, la ministra de Comercio cubana diciendo que solamente iba a poder venderse a la población 300 gramos de pollo al mes. 300 gramos de pollo al mes. Bueno, el colapso económico, el colapso energético, el colapso social, lo que generó es el mayor éxodo en la historia de Cuba. Por eso podemos afirmar que esta crisis no tiene precedentes con ninguna otra. ¿Qué significa el mayor éxodo en la historia de Cuba? Significa que Cuba perdió en los últimos 3 años el 18% de su población. Una población que estaba en 11 millones de habitantes en 2021, según las últimas estimaciones, no llega hoy a los 9 millones de habitantes. Esta caída brutal de la población, insisto, de el 18%, algunos creen que puede ser hasta el 20% de la población, que se han ido muchos en balsa a los Estados Unidos, pero otros incluso en avión y a través de otros mecanismos que hoy son más flexibles que los que eran, por supuesto, en los 90, genera dos cosas. Por un lado, agrava la crisis. ¿Por qué digo que agrava la crisis? Porque los que se van son los que podrían estar trabajando. Entonces hoy Cuba perdió mano de obra, hoy Cuba tiene una sociedad envejecida donde nadie trabaja, donde nadie puede arreglar las cuestiones esenciales que se rompen y donde adicionalmente lo que esto genera es que tampoco puede haber un cambio político, porque la realidad es que quienes podrían estar protestando, quienes podrían estar tratando de que haya un cambio a nivel sociedad, se cansaron de no poder encontrar una vía, una alternativa política, y saben que su alternativa es irse. Esa combinación explica que Cuba pueda estar hoy en la situación en la que está. La reflexión que me queda, porque la verdad es que no se ve una salida a la vista,
lamentablemente no se ve una salida a la vista porque el régimen ha logrado mantener un nivel de control sobre la sociedad incomparable y porque no está dispuesto a hacer reformas de mercado que normalicen la economía, entre otras cosas por temor a perder los privilegios que tiene. La reflexión que me queda es cómo, una vez más, Cuba muestra el gran fracaso de la intelectualidad y de la academia en Occidente y en este caso en América Latina. Porque yo no sé si Cuba podría haber sobrevivido tanto tiempo si durante tantos años no hubiera habido tantos politólogos, historiadores, académicos, sociólogos, avalando al régimen cubano, exculpando al régimen cubano, diciendo que la culpa de lo que pasa en Cuba es del embargo o del bloqueo, como lo llaman, aunque no es un bloqueo, de los Estados Unidos, diciendo que la revolución era la esperanza de un mundo mejor, de una alternativa al capitalismo y tantas otras cosas que son puro cuento. Sin esa complicidad, sin esa legitimidad que le dieron aquellos que tenían la misión de pensar cómo podían ser nuestras sociedades y cómo deben ser nuestras sociedades, quizás el régimen no hubiera tenido tanto tiempo un salvavidas que le permite hoy sostenerse a flote, pero en el marco de una isla que se hunde cada vez más en la mayor crisis de su historia.